su deseo, sexualidad, nos han hablado no necesariamente desde la perversión o la psicosis, sino desde un lenguaje que se ha armado con una lógica que no ha encontrado oídos que lo escuchen. El maestro Víctor Hugo Toro es licenciado en Psicología por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Realizó estudios en filosofía. Es maestro en psicoterapia psicoanalítica por el Centro Eleya y autor de los libros Deseo y Saber Psicoanálisis, Lacan, Winnicott y Bion. Jacques Lacan, La dirección de la cura y los principios de su poder. Aportaciones para una introducción. Y Peróratas psicoanalíticas, de próxima publicación. Actualmente atiende su consulta privada y es profesor de psicología por la Universidad Panamericana. Ha dado charlas y conferencias vinculadas a la psicología, el psicoanálisis y la filosofía. Es miembro fundador de la plataforma de difusión cultural Distrito Psicoanalítico. Nos presenta su conferencia magistral ¿De qué se trata el Edipo? Articulación del deseo, el lenguaje y la sexualidad. Le cedemos la palabra al maestro Hugo. Adelante, maestro. Muchas gracias, Natanael. Bueno, es un gusto estar entre ustedes esta tarde. Y sobre todo es un gusto después de escuchar a Fabrice exponiendo tan maravillosamente su libro, ¿no? Hablando de él y de tantas cosas. Y quisiera aperturar mi charla retomando una de las frases que repitió en algunos momentos de la conversación anterior: nada cambia, pero no es lo mismo. Mucho de la propuesta que yo traigo hoy para ustedes pasa por entender por qué nada cambia y al mismo tiempo no es lo mismo. Porque me parece que esta frase, así de bella y así de elocuente como suena, transmite en sí misma, digamos, el ejercicio de una ética en la práctica analítica que finalmente nos permitirá aproximarnos con oídos abiertos a los diferentes analizantes. ¿A dónde caminamos? ¿Desde dónde caminamos? ¿Y en qué dirección caminamos? ¿En qué condiciones? No debemos olvidar que no es lo mismo descubrir un planeta que comprender la compleja dinámica de un sistema solar, sus componentes, sus fuerzas gravitacionales, los agentes externos, la mutua influencia del planetaria, etc. Ustedes y yo nos encontramos irremediablemente en deuda con nuestros maestros. Algunos de estos maestros a quienes vivimos más de cerca y otros con quienes tenemos contacto únicamente a través de su legado específico. Tal es el caso de nuestro maestro Freud. Tenemos una enorme deuda con Freud, de modo que entender sus planteamientos, en lo que consisten, en lo que implican y en lo que erran, no es sino una consecuencia directa de un posicionamiento que no deja de estimularnos, el descubrimiento de lo inconsciente. Como ustedes saben, el descubrimiento freudiano tuvo por efecto descentralizar al hombre en su quehacer y en su conciencia de sí, sobre todo en lo que atañe a su conciencia. Más allá de sí mismo, ha quedado irremediablemente en la medida en la que reconoce que hay una parte de sí de la que no es del todo dueño, de la que no se encuentra más en dominio. Pero no debemos por eso engañarnos. Últimamente muchos de nosotros no hemos hecho de nuestra deuda con nuestros maestros, sino incrementar los intereses. O sea, me parece que debemos volver a leer a los grandes maestros para poder hacer algo nosotros con eso. Finalmente, también en nuestra época, como en la Revolución Industrial, que es la época que le tocó a Freud, también en nuestra época el sujeto está invitado, empujado y a veces, digamos, sometido a una lógica en la que se le impone el deber de gozar y el deber de creerse y mostrarse dueño de sí mismo. Como ustedes bien saben,
y esto es algo que se encuentra en Goethe, lo que se hereda de los padres, has de adquirirlo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se hereda de los padres, has de saber adquirirlo. Quiere decir que no solo se trata de la herencia, se trata también de saber adquirirla. No tomar Freud light, en nuestro caso, no tomar Lacan light, en nuestro caso, sino hacer de ellos algo lo suficientemente robusto para poder hacernos de esa herencia, de ese legado teórico que nos dejan. Adquirirla, como dice Goethe, para ponernos como Fabrice, a hacer algo propio, hacer la propuesta a través de lo que nos han legado, o gracias a lo que nos han legado. Si bien el planteamiento freudiano no escapa de ser fundamentalmente el planteamiento del inconsciente, también es cierto que ese concepto tiene una ligadura fundamental, la sexualidad, y esta otra ligadura, el complejo de Edipo. El Edipo, como fundamento estructural del sujeto, abre las condiciones mismas sobre las cuales habrá de erigirse la lógica del inconsciente, lógica descubierta por Lacan a través de su lectura paradigmática de los textos freudianos. Hoy, los analistas estamos convocados a una recolocación de nuestro quehacer clínico. Haremos como Edipo y seguiremos, luego del evento traumático, caminando desde la ceguera, o podremos tomar lo que Freud, lo que Lacan, lo que Winnicott, lo que Klein nos han legado en su comprensión de lo humano para poder hacernos de una posición contemporánea. No podemos hacer como Edipo y vivir en la ceguera. La invitación, hoy más que nunca, es de hacer una escucha que nos permita darle vitalidad y sobre todo creatividad a la práctica. La exigencia de repensar el Edipo implica siempre la posibilidad de hacer escala en nuestra propia historia, nuestra historia como analistas. La historia del movimiento psicoanalítico está embargada de emocionantes episodios, pero el Edipo ha quedado intacto en sus consecuencias respecto a la sexualidad. Hoy más que nunca debemos establecer una lógica de comprensión que nos permita una clínica desde un lugar aperturado, abierto, un lenguaje común que nos permita entender de qué se trata el Edipo. Este trabajo, esta charla, tiene 3 ejes colocados en un orden no aleatorio: deseo, lenguaje, sexualidad. El devenir natural del ser en tanto sujeto pasa por los registros de estos 3 elementos. Entender el Edipo como un movimiento discursivo que instala la posibilidad de sexuación es una de las condiciones a las que apunto cuando planteo el preguntarnos de qué se trata el Edipo. Es decir, responder a esta pregunta de una manera no determinista, lineal ni dogmática parecerá permitir a los analistas una aproximación más amplia, llevadera y aterrizada en las realidades clínicas que observaremos de aquí a los años venideros. Es decir, lo que trato de transmitir es la idea de que si entendemos el complejo de Edipo como un movimiento discursivo que por lo tanto posee en sí mismo una condición lógica, una articulación lógica, estaremos siempre en condiciones de hablar del Edipo ahí donde sea, en el tiempo que sea. La X es la X en 1920 y es la X en 2021. Es la gran riqueza del lenguaje. Y es también la gran riqueza de lo que nos ha legado Lacan. Nuestros analizantes y nosotros mismos armamos nuevas formas de implementación de ese movimiento discursivo que llamamos Edipo. ¿Por qué señalo que es un movimiento discursivo? Porque todo discurso
parte de la ubicación de los componentes de sus personajes en una posición determinada. Posición que se configura de manera global en las figuras de la tragedia griega que inspiró a Freud. De ahí que sea importante entender que el discurso tiende a cambiar de acuerdo a cada sujeto. Por lo tanto, sus consecuencias en la instauración del deseo como movimiento metafórico del objeto causa de deseo y ansia de una falta constitutiva del sujeto son diversas, pero no es diverso él y los mecanismos que permiten el libre tránsito y cauce de estos fenómenos. Como decía Fabrice, nada cambia, pero no es lo mismo. O sea, el Edipo de ustedes y el mío es totalmente distinto, aunque los protagonistas y las posiciones lógicas se jueguen, digamos, en posición igual. No así en su condición y en su interrelación. Eso es lo importante y eso es lo que hace, según esta frase magnífica de Fabrice, que nada cambie, pero que no sea lo mismo. No olvidemos que finalmente este deseo, la posibilidad de ser sujeto deseante, implicará también la posibilidad de sexuación, la posibilidad de colocarse en una determinada posición respecto a la sexualidad. Cada cual habrá de buscar desde el origen del movimiento discursivo de su Edipo el retorno a ese mito, un retorno que nunca se cumple y en el que el sujeto se encuentra una y otra vez atorado con representantes, prestanombres que le dan secuencia a su existencia y sobre todo posibilidad al inconsciente de manifestación. Así pues, replantearnos el Edipo sugiere también replantearnos la escucha con los analizantes que colocados frente a su deseo en la sexualidad nos hablan no necesariamente desde la perversión o la psicosis, sino desde un lenguaje que se ha armado con una lógica que no ha encontrado oídos que le escuchen, como ya nos citaba nuestro querido Natanael en la semblanza de esta charla, ¿no? Freud desenvuelve desde la literatura específicamente, el teatro griego, una mítica que le ayuda a explicar un devenir que a su vez a él le permite ir ubicando al ser humano en una condición a la cual se encuentra irremediablemente dividido, la sexualidad. Él toma lo ignorado de su época, que es también a veces lo ignorado de la nuestra. Insisto en remitirme a la charla de Fabrice de hace un rato, porque es clara muestra de que también en nuestra época la sexualidad es algo ignorado, como punto de partida donde se anuda algo que finalmente constituye una colocación del ser humano en relación a otros, pero también en relación a sí mismo. ¿Cómo puede estar el buey atado a sí mismo y no al poste del molino? Lo está porque esta reflexión sobre la sexualidad le permite a Freud anticipar que el ser humano tiene partes no reconocidas, lo inconsciente, a lo cual está atado. De ahí su sujeción. Freud se confronta con una realidad que le causa muchos problemas. Ha comenzado tratando enfermos y piensa que lo que descubre de ellos ha sido algo patológico, pero lo ve también en la gente normal y no alcanza a ver con claridad entonces cuál es la diferencia entre el neurótico y el normal. Es un problema al que Freud se enfrenta con frecuencia, una y otra vez. De repente coquetea con la idea de decir, con la idea de plantear, muy novedosa para su época, que el psicoanálisis no se trata de normalidades, que el psicoanálisis no se trata de un dogmatismo que reciba a la gente para después convertirla en gente normal, no va por ahí, pero finalmente, hombre de su época, de repente se desdice, ¿no? Pero en su célebre texto de las teorías sexuales infantiles,
de 1908 menciona, y aquí lo cito: los neuróticos son seres humanos como los demás. No hay una frontera tajante entre ellos y los normales, y no siempre es fácil distinguirlos en su infancia de quienes luego serán sanos. Es uno de los más valiosos resultados de nuestras indagaciones psicoanalíticas que sus neurosis no tienen un contenido psíquico particular, propio y exclusivo de ellos, sino que, como lo ha expresado Carl Gustav Jung, aquí todavía Freud quería a Jung, todavía no estaban enemistados, enferman a raíz de los mismos complejos con que luchamos nosotros los sanos. O sea, Freud ahí está siendo muy amable con nosotros y un poco lo que introduce es la idea de que el analista está sano. ¿Sano de qué? Si el inconsciente no es una enfermedad. Esa es la gran paradoja freudiana. Por eso es que Freud nunca puede terminar de decir, no se trata de normalidad y anormalidad. No va por ahí. No va por ahí. Es decir, la distancia únicamente se encuentra en los efectos que de lo que habla el inconsciente tiene sobre el sujeto. La diferencia entre el normal y el neurótico es tan solo que el normal sabe lidiar con sus conflictos. Para este punto, no estoy seguro de estar transmitiendo con claridad la valiosa importancia de lo que estoy comunicándoles. Cuando Freud borra o desdibuja la distancia entre neurosis y normalidad, anticipa entonces un descubrimiento tajante y radical. Todos estamos atravesados por ese inconsciente que nos habita y que nos grita. Es de esas observaciones que da cuenta de que aquello de lo que nos ocupamos este año, y es nuestro tema, el complejo de Edipo. Recordemos que Freud nos traza una secuencia a lo largo de su obra, una secuencia de un devenir, como les decía hace un rato, devenir que también se encuentra en la literatura de este teatro griego de Edipo. El niño nace autoerótico, no reconociendo al otro y sus realidades, sino únicamente percibiéndose así. Luego da cuenta del otro. Comienza el chupeteo, luego el forcejeo entre el mundo y la voluntad del niño, la etapa anal, en la que el niño debe renunciar a su propio modelo para irse adecuando a la realidad del mundo, sus exigencias y sus simbolismos. El nene no puede hacer del baño a la hora de la comida, es decir, una función natural y corporal se convierte en otra cosa más de lo que en sí misma es. Ahí empieza a ocurrir una fractura entre lo que es función natural corporal y lo que le es exigido al sujeto como posición de ser humano. Comienzan las primeras raíces del lenguaje a tejerse en la mente del niño. Las cosas no son más solo lo que son por sí mismas, sino que se ven cada vez más ligadas a representaciones, a significados. Va haciéndose así la huella, la división. Llegamos así a una etapa en la que Freud anticipa una pregunta, el nacimiento. ¿De dónde se nace? ¿Cómo se nace? ¿Cómo se llega al lugar desde el que se nace? Son las preguntas que Freud le coloca al niño pequeño como preguntas que despiertan este afán epistemofílico por la sexualidad en el nene. Nos dice en el mismo texto sobre las teorías sexuales infantiles de 1908, es probable que el padre tenga algo que ver. En efecto, él mismo declara que el niño es su hijo también. Por otro lado, el pene ha tenido sin ninguna duda su participación en estos procesos que no se alcanzan a colegir, pues lo atestigua con su coexcitación a raíz de todo ese trabajo de pensamiento. Con esa excitación se conectan unas impulsiones que el niño no se sabe interpretar, unos impulsos oscuros a un obrar violento, a penetrar, despedazar, abrir en alguna parte un agujero. Pero cuando el niño parece estar así en el mejor camino para postular la existencia de la vagina y atribuir al pene del padre esa penetración en la madre
como aquel acto por el cual se engendra el hijo en el vientre materno, en ese punto la investigación se interrumpe. Desconcertada, pues la obstaculiza la teoría de que la madre posee un pene como el varón, y la existencia de la cavidad que acoge al pene permanece ignorada para el niño. Termino la cita de nuestro maestro Freud. Entonces, para Freud, las cosas se van descifrando en los términos más biológicos posibles. No hay que olvidar que Freud es un hijo de su época, ligado al pensamiento positivista de su era. Papá Freud no podía más que hacer girar el molinillo de sus reflexiones alrededor de una lógica biológica muy clara y muy concreta, sustentada en las fantasías de los pacientes que atendía. Otro de nuestros grandes maestros, Lacan, descubre la lógica de estos pasajes, nos los traduce para elevarlos a su plano más universal, al lenguaje. A un lenguaje cuasi matemático de entender que ahí donde hay cero, se posibilita la presencia del uno. Esto es, ahí donde hay un hueco, hay algo para llenar ese hueco, es la falta lo que lee Lacan. A él debemos agradecer esta lógica, una lógica de la incompletud que irá sustentando a lo largo de toda su enseñanza. Ese descubrimiento posible es primero renegado por el niño. No puede haber ausencia en mí. Yo no soy el cero. Ni mamá es el cero. Lo que ocurre es que las mujeres tienen un 1 muy pequeño, tan pequeño que no se distingue en positivo. Si jugamos un poco, diríamos que se trata de un -1, un pene muy pequeñito, apenas percibible, pero que pronto, si hacen las cosas bien, -1 por -1, lograrán obtener el órgano deseado y anhelado. Una lógica de presencia y ausencia. Por eso es que Lacan en el seminario 9 de la identificación se ocupa de los números imaginarios e intenta sacarles raíz cuadrada al -1. Es un juego que apunta al aspecto más imaginario de renegar de la falta, de renegar de esa ausencia. Vamos tejiendo lo que plantea Freud y cómo lo lee Lacan. En Freud, digamos que es pintura, en Lacan es lenguaje. En Lacan es un poema, si queremos jugar un poco. Esta renegación primera permite introducir la fantasía de que la madre está completa, está fuera de toda falta, y por lo tanto fuera de toda condición deseante. No está por lo tanto sometida al mismo imperio terrorífico de no tener lo que no se sabe que se quiere. Mamá no desea, mamá ya es, ¿no? Pensarla como capaz de caer en el plano de la sexualidad es tan solo una cosa terrible. Ella no podría. Tiene también un pene, un falo, no necesita incorporación alguna. De ahí Freud rastrea las diferentes elecciones de objeto en el hombre 2 años después, en su texto de 1910. Cito, más tarde, cuando ya no puede sostener esa duda que reclama para sus padres una excepción respecto de las odiosas normas del quehacer sexual, se dice con cínica corrección que a pesar de todo, no es tan grande la diferencia entre la madre y la prostituta, pues ambas en el fondo hacen lo mismo. Aquí voy a abrir un corchete para explicar qué es eso mismo de lo que habla Freud. ¿Qué es hacer esto lo mismo? La receptividad. ¿Qué es lo que hacen en estos pacientes, esta fantasía de que la madre y la prostituta son lo mismo? La receptividad, la condición de receptividad. Ambas están en carencia, en falta, eso es lo que es lo mismo. La misma posición subjetiva, si ustedes quieren, en esta lectura más lógica. La misma posición en el tablero. Pues sería absurdo pensar que tengan otro símil, es decir, no hay otro símil más que ese en específico, una receptividad que instala o que declara una ausencia, un hueco que debe ser llenado con algo. En efecto, continúo aquí la cita, en efecto, aquellas comunicaciones de esclarecimiento le han
despertado las huellas mnémicas de sus impresiones y deseos de la primera infancia y a partir de ellas han vuelto a poner en actividad ciertas mociones anímicas. Empieza a anhelar a su propia madre en el sentido recién adquirido y a odiar de nuevo al padre como un competidor que estorba ese deseo. En nuestra terminología, cae bajo el imperio del complejo de Edipo. Termino la cita. Es decir, en el Edipo encontramos una secuencia lógica. Todos tienen falo, algunos podrían no tenerlo, no es que no lo tengan, es que es pequeño. En realidad, sí hay gente que no tiene falo, mamá está dentro de esa gente, yo que ostento el falo, puedo ser satisfactor de esa falta padecida. Ahí está el Edipo. Las mismas piezas, la configuración del tablero, distinta relación en cada sujeto con respecto a estos elementos universales. De nuevo me remito a esta frase de Fabri. Nada cambia, pero no es lo mismo. Lo que Lacan nos hace el favor de hacernos es no dejarnos a la deriva de una secuencia literaria y argumentativa de personajes teatrales cifrados e inamovibles, sino de brindarnos la posibilidad de leer, tener la capacidad como analistas de leer una lectura posible de lo que se nota como un lenguaje universal, de una realidad que a todos nos toca y que rige las consecuencias culturales que hacen el mundo posible. El Edipo es ante todo un lenguaje, una serie de condiciones que destinan la posibilidad de erigir de manera determinada y absoluta aquello que la metáfora es. Quiero decir con esto que el Edipo es el momento crucial de entre varios que ocurren en la infancia, no es solo el Edipo, según lo que entiendo ahora. La fase oral, la fase anal, todas son fases o estadios que van, más bien estadios, que van montando una cierta lógica, una cierta concepción en la que el niño no queda fuera. Por eso Freud mismo se da cuenta de esto y le cuesta trabajo ir distinguiendo al neurótico del enfermo, al neurótico del perverso, al neurótico, al perverso del psicótico, etc. La diferencia está en lo que hace cada uno con lo que lo confronta. La diferencia está con lo que toma uno y desde dónde. Ya sea que lo reprima, y a eso le llamamos neurosis, ya sea que lo reniegue, a eso le llamamos perversión, ya sea que se forcluya, psicosis. Pero ahí, justo ahí, debemos estar más que abiertos a escuchar y a saber qué está haciendo nuestro analizante con aquellos elementos que hay en su mente. No podemos ser analistas del libro. No podemos escuchar a un paciente homosexual y plantear ipso facto, a priori, que reniega de la diferencia sexual. No podemos hacer eso más. Es un crimen. Porque entender o escuchar las cosas desde ese nivel y desde esa posición conlleva implícitamente una posición como analistas de normatividad y de normalización. Hay que estar abiertos a la universalidad de las posibilidades de cada sujeto para hacer lo propio con lo que ha vivido y con lo que ha padecido. Por eso Freud, a quien le debemos tanto, nos dice en la conferencia 21 de las conferencias de introducción al psicoanálisis, 7 años después del último texto que citamos, es decir, 1917, y cito: para la época en la que la madre deviene objeto de amor, ya ha empezado en el niño el trabajo psíquico de la represión, que sustrae de su saber el conocimiento de una parte de sus metas sexuales. Ahora bien, a esta elección de la madre como objeto de amor
se anuda todo lo que en el esclarecimiento psicoanalítico de las neurosis ha adquirido importancia tan grande bajo el nombre del complejo de Edipo, y que ha tenido no poca participación en la resistencia contra el psicoanálisis. Termino la cita. Y me brinco un poquito y les transmito lo que sigue. También de Freud, en el mismo texto, solo que un poco más adelante. La razón estriba, me parece, en que sobre estas perversiones sexuales pesa una interdicción muy particular que se extiende a la teoría y estorba también su consideración por parte de la ciencia. Ojo, ojo. A mí me entusiasmó poderosamente que Clínica Psicoanalítica convocara estas novenas jornadas, tomando como eje de nuestras reflexiones las encrucijadas del Edipo, porque nuestro maestro Freud advertía que los prejuicios sobre la sexualidad manifestaban, o más bien se manifestaban como estorbos para la comprensión científica de ciertos fenómenos. Me entusiasma mucho que seamos convocados a reflexionar sobre esto, porque creo que debemos desempolvarnos un poco e ir pensando y repensando el Edipo. Este llamado que nos hace Clínica Psicoanalítica es fantástico porque nos permite hacer un alto y releer y ver si estamos leyendo. Entonces continúo la cita de Freud, como si nadie pudiera olvidar que no son solo algo abominable, sino también algo monstruoso, peligroso, como si se las juzgara seductoras y en el fondo hubiera que refrenar una secreta envidia hacia quienes las gozan. Quizá, como lo confiesa el landgrave castigador de la famosa parodia de Tannhäuser. En el monte de Venus olvidó honor y deber. Qué raro que a nosotros no nos pasen estas cosas. En verdad los perversos no son más bien unos pobres diablos que tienen que pagar un precio altísimo por esa satisfacción que tan trabajosamente se conquistan. Cierro la intervención de Freud, la cita de Freud. ¿Cuál es el pago? El de estar fuera del deseo. Insertos, listos para lo real del goce sexual, pero no así del deseo que les es desconocido. Ellos no censurarán su mirada como Edipo, no se arrancarán los ojos para no ver, para reprimir, los conservarán para mirar extasiados en el horror aquello a lo que se aproximan sin terminar de tocar. Freud, un poco más adelante en la misma conferencia, se cita a sí mismo en otro de sus más famosos textos. Comenta, pero todavía más, en un estudio sobre los comienzos de la religión y la eticidad que publiqué en 1913, poniéndole por título Tótem y Tabú, se me ocurrió la conjetura de que quizá la humanidad como un todo, en los comienzos de su historia, adquirió en el complejo de Edipo la conciencia de culpa, esa fuente última de la religión y la eticidad. Espero que puedan apreciar la enorme aportación de Freud a la comprensión de la humanidad a través del Edipo. Siempre y cuando entendamos por Edipo esto que él está entendiendo en Tótem y Tabú, algo que va más allá de lo puramente biológico, algo que va más allá de un libreto de teatro ya establecido. Aquí claramente Freud destaca que no se trata solamente de un paso constitucional, sino de algo que impregna la vida simbólica, la vida social, ese más allá que nos constituye y que nos embarga, ese ser algo más que puro animal, eso que denominamos lenguaje. Por si quedara duda, más adelante dice, pero lo que es más importante en vista de estos esclarecimientos que se obtienen sin dificultad, no podrán ustedes recordar sin reírse las tesis que ha propuesto la ciencia para explicar la prohibición del incesto, que no se ha inventado, se afirmó que la inclinación sexual sea parte de los miembros del otro sexo de la misma familia en virtud de la convivencia en la infancia o que una tendencia biológica a evitar el apareamiento consanguíneo haya su representante psíquico en el horror innato al incesto.
Esto Freud lo pone con signos de exclamación. O sea, Freud se escandaliza ante estas propuestas, lo que no deja de producir cierta ternura gracil. Y aquí viene lo importante para efectos de lo que yo vengo a proponerles. En esto se olvida que no haría falta una prohibición tan inexorable mediante la ley y las costumbres, o sea, una prohibición desde el lenguaje, si existieran unas barreras naturales seguras contra la tentación del incesto. O sea, no tiene solo que ver la biología. Estamos atravesados por algo más que lo biológico. Freud. Estamos con Freud. O sea, estamos ante lo que Lacan denominó la ley del padre, el nom du père, ahí donde lo simbólico termina de instalarse en la subjetividad del sujeto. Y es a este punto de nuestra reflexión del Edipo que yo quiero conducirnos. Es una lógica que hay que saber leer, porque si se lee únicamente como un libreto que debemos rastrear, perderemos de vista la singularidad de cada sujeto y su configuración. Es a esa lectura a donde quiero conducirlos con la propuesta. Si no sabemos leer bien, vamos a hacer del Edipo algo a encajar a la fuerza en los analizantes. Hay que saber leer desde dónde nos hablan, desde qué Edipo nos hablan. Freud empieza a intuir lo que Lacan después nos revelará con claridad, cuánto le debemos a ambos maestros. Si uno comprende el simbolismo del Edipo, entiende también la configuración. El símbolo va ligado al cuerpo. Eso es lo que hay que distinguir en cada uno de los sujetos en análisis. Freud se da cuenta de lo que se trata. Cito, la oposición entre masculino y femenino no desempeña todavía papel alguno. Ocupa su lugar la oposición entre activo y pasivo, que puede definirse como la precursora de la polaridad sexual con la cual también se suelda más tarde. Activo-pasivo. Se trata de la posición que ocupan los sujetos en relación con los otros. Cuando uno aprende a distinguir la lógica del deseo, la impregnación del lenguaje está en condiciones de apreciar con prístina claridad lo que en nuestra clínica se nos presenta, la sexualidad. Pero hay que saber leer la lógica, hay que saber leer el símbolo. El error en esta lectura que les propongo delante es lo que llevó a muchos analistas de los años 30, 40, 50, 60, 70 e incluso en nuestros días a equiparar homosexualidad con perversión. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! Hay homosexuales neuróticos como hay heterosexuales perversos. A tratar a los pacientes como si lo que hiciéramos fuera dar clases de catecismo. Parecen que algunos analistas no tomaron las obras completas de Freud, sino que agarraron el catecismo. A Freud hay que saber leerlo porque Freud es nuestro maestro, no Dios. Freud no lo dijo todo, pero dijo gran parte. Y la pequeña propuesta de los autores post-freudianos nos permiten resistir esos huecos de lo que no dijo o de lo que erró. El hecho de que estas jornadas nos hagan reocuparnos del Edipo nos puede servir para no tomar el texto freudiano como un texto moral, resistir la perenne tentación de hablar del buen Edipo, del mal Edipo, resistirnos a hacer de nuestra práctica una práctica de normalización. Como siempre, lo que vale son las consecuencias de lo dicho. Muchas gracias y espero poder platicar un momentito con ustedes. Sí, profesor. Yo le voy a estar apoyando con las preguntas. Y de hecho, toda la conferencia que estaba dirigiendo me hizo pensar en el texto que menciona que no hay mayor texto que el Edipo para explicar un proceso que indudablemente va a atravesar cualquier ser humano, que es pues la encrucijada, ¿no?, de Edipo. Y lo que también mencionaba
respecto a la homosexualidad me hace pensar en el texto de Pegan a un niño, que en realidad Freud lo planteó mal. En realidad no es pegan a un niño. La pregunta sería, ¿excitan a ese niño? Yo creo que ahí verja pues realmente el texto, que lo planteó de mala forma, que en realidad sería pues preguntarse eso. Me entusiasma mucho que hagas esta eh, pregunta, ¿no? ¿Excitan a un niño? Me fascina. Te voy a decir por qué me fascina. Me fascina porque lo que devela este cuestionamiento es la idea de que existe el niño en relación a un otro, ¿no? Pegan a un niño, narra un hecho sobre el que no queda claro quién es el otro. Excitan es un efecto distinto, es un efecto de comprometimiento, valga el neologismo, con respecto a ese varoncito, ¿eh? Entonces me gusta mucho porque precisamente de lo que se trata es de apuntar a esa lectura que va más allá de lo evidente. No es lo importante el saberte las fechas históricas del nazismo, es importante saber por qué el nazismo llegó a ser el nazismo de los años 30, cómo llegó a serlo. Eso es más importante. Eso es más importante que entender que Hitler se hizo canciller en enero del 33. Estoy haciendo metáfora, ¿eh? Estoy haciendo metáfora. Es más importante entender cuál fue la lógica que lo llevó al poder. Muchísimo más importante. Sí, claro. Hay una pregunta de Clara que menciona, ¿el Edipo se modifica según lo abstracto del sujeto? Sí, pero no. Como decía Fabriz, eh, nada cambia, pero no es lo mismo. Es decir, el sujeto estaría supeditado a una condición con ciertos elementos ya estructurantes, frente a los cuales, como bien decía Natanael, responde. El sujeto responde a esos elementos con los que se encuentra en una configuración en un momento de su vida. Cambia, sí, cambia por sus consecuencias en la confrontación de ese sujeto con ese Edipo particular. Iría por ahí. Espero haber respondido lo suficientemente bien la pregunta. Esperemos que sí. Diego Hernández nos pregunta, en el caso que no se instaurara el Edipo, ¿qué suspendería? La subjetividad. No puede existir el no Edipo en lo humano. Ese es mi punto de vista particular, ¿eh? Podría yo estar muy equivocado, pero hay que entender que mi apreciación o mi comprensión del Edipo, Diego, es una comprensión muy amplia. Entonces, cuando yo hablo del Edipo, hablo de una configuración lógica, casi del lenguaje, ¿eh? O más bien, inserta en el lenguaje, de manera que no puede haber sujeto sin Edipo, pero ese Edipo puede estar jugado con la nana, con el chofer, con la maestra, con el tío, con la abuela. Es decir, por eso es que, insisto, lo importante es leer, no ver la obra de teatro, que es lo que creo que hacen algunos analistas. Se leen Edipo Rey y quieren meter Edipo Rey en cada analizante. No va por ahí. Edipo Rey es metáfora. Por lo tanto, es metáfora para ser signo de algo más. Hay que saber leer el signo. Eh, pero va por ahí, Diego, al menos en lo que yo anticipo. Por ahí veo que Aramis Aramis escribió, Torres. Aramis Torres escribió un texto muy, muy largo. Querida Aramis, si te parece bien, a efectos de que no nos prolonguemos mucho, yo te agradecería si me lo haces llegar por correo electrónico o algo así para poder darte respuesta, porque no sé, Natanael, de otro modo sería muy complejo, ¿no? Entonces, Aramis, siéntete con confianza de enviarme ese texto por correo y con gusto lo respondo o charlamos un rato. Bueno, en fin. Tú dime, Claro. Natanael.
Eh, Creo que tenemos tiempo suficiente, maestro. Ah, Si bueno. quiere lectura la parte general, menciona que la idea de la construcción del Edipo se difumina discontinua. Hablamos de la relación con el padre porque el padre es el que realmente era el objeto de castración y parece que el padre logró hacer un proceso seductivo del mismo. Otra parte, cuando habla de la mujer y la madre prostituta, hay una también disociación en que la prostitución es un dar para recibir. Para dar entonces, la madre en ese juego también se puede utilizar como una relación de juegos placenteros pasivos o activos con el hijo. Y por otra parte, en la idea de que por qué me presentó ante el mundo, por qué me presento ante el mundo con una etiqueta de homosexual psicoanalista. Estoy rompiendo paradigmas, creo que más bien es el resultante de una deconstrucción y un intento de armarse del sujeto a partir del encuentro de aquello que le daba la posibilidad de acercarse a su esencia emocional, más que a su identidad en la praxis sexual. Bueno, eh, sin duda que me parece que Aramis ha captado bastante bien algunos de los aspectos, tanto de mi charla como de la de Fabriz. Me parece que incluso te adelantas, Aramis. Mencioné yo por ese mismo tiempo este texto freudiano donde Freud dice, se trata de lo activo y lo pasivo, no de lo masculino y lo femenino. Es importantísimo eso. Decir que se trata de lo activo y lo pasivo y no de lo masculino y lo femenino es importantísimo por sus consecuencias. Como digo yo al final de la charla, lo importante es lo dicho, no por lo dicho en sí mismo, sino por las consecuencias que implica, ¿no? Entonces, me parece que captaste bastante bien, al menos desde lo que yo entiendo, y agregas esta idea de la deconstrucción y que quizá, aunque en eso yo no me aventuraría tanto, de que quizá la declaración implica también un abrazamiento de uno mismo por el valor de uno mismo, quizá. Me parece una propuesta buena, pero yo me mantengo un poco a reserva. Giovanni Calvillo nos pregunta, para el feminismo y la postura LGBT, Freud es patriarcal e incluso homofóbico. ¿De qué forma el Edipo puede escapar a estas perspectivas? Bueno, Giovanni, yo me declaro incompetente en la comprensión del feminismo y de las posturas LGBT más. Me declaro incompetente porque nunca las he estudiado tan a fondo, de manera que hablar de ellas sería una falta de respeto para los movimientos. Lo que sí te puedo decir es que si hay algo que Freud nunca fue homofóbico. En realidad hay una célebre carta de Freud a la madre de un homosexual, donde Freud le dice a esta señora, señora, deje de preocuparse por su hijo está bien. Obviamente Freud tiene una prosa mejor que la mía, él es un premio Goethe, no se lo dice así, pero a grandes rasgos es lo que le plantea, deje de preocuparse, su hijo está bien, es normal, no representa mayor desventaja que la que representa ser heterosexual. ¿Eh? Entonces te diría, Giovanni, que lo que plantea el Edipo, bien leído, es precisamente dar cabida, dar voz y dar espacio a todos aquellos colectivos que durante muchísimos años y durante muchísimos siglos han sido mancillados y excluidos. Es decir, la propuesta que personajes de la talla de Fabriz y, y no tan grandes, vamos, de mi talla, proponemos es, hay que saber leer el Edipo para que esa comprensión lógica nos permita dar un valor justo, respetuoso y sobre todo digno a esas colectividades. Bien leído, el Edipo en realidad permite entender muchas cosas sobre las que se cuestiona el feminismo, ¿no? Pero bien leído, Giovanni. Ahí sería la clave, bien leído. Porque si haces del Edipo, como decía yo, el catecismo del señor Freud, ya pervertiste ahí. Edgar Domínguez nos hace una pregunta respecto a esta modernidad, ¿no?, que estamos atravesando y más por esta situación del encierro.
Menciona que en la actualidad, a la luz de las tecnologías y sabiendo que hasta los niños más pequeños tienen ya un celular, ¿papá y mamá continúan siendo los arquetipos del Edipo? ¿O podríamos hablar de un Edipo configurado por los móviles? He visto que muchos niños ya no lloran por la madre o el padre, sino por el celular. Eh, bueno, un gusto saludarte, Edgar. Es una pregunta importante. Definitivamente que los celulares no pueden reemplazar las figuras de. Creo que los celulares intervendrían como herramientas o como instrumentos de un fantasma específico. Es decir, un niño que llora por el celular y no por los papás, hay algo que está pasando ahí. Es decir, hay algo que está pasando en esa dinámica, ¿no? Ya sea que los padres desalojen al niño de su lugar o que el niño por sí mismo sea desalojado de la escena del Edipo. Yo te diría, Edgar, que en nuestra época los celulares, las tablets, son más bien instrumentos que facilitan o refuerzan ciertos procesos de mecanismos, ¿no? De mecanismos defensivos frente al Edipo. Te diría que iría más bien por ahí. Lo que también te diría es que lo que he notado de algunos años hacia acá es que la ejecución de la ley del padre se encuentra comprometida de nuevas maneras. No digo que no la haya, pero digo que se encuentra comprometida de modos diferentes. Marco Alejandro Hernández nos pregunta, a través del Edipo y las identificaciones con la figura materna y paterna, ¿se puede decir que el ser humano es un hermafrodita psíquico, es decir, bisexual? No propiamente, Marco. En realidad, lo que Freud nos aclara un poco es que el ser humano nace bisexual y él lo comprueba a través del Edipo, porque hay un Edipo positivo y un Edipo negativo. Un Edipo positivo que es, digamos, el que corresponde a nuestra atracción hacia el padre del sexo opuesto y un Edipo negativo que corresponde a la atracción al padre del mismo sexo. Todos atravesamos por uno y por otro, lo que le permite a Freud explicar que en realidad en sí la mente no tiene un prototipo de elección sexual determinado, sino que en el nacimiento es bisexual en ese sentido del concepto. Sería más como en esa línea explicativa, al menos desde Freud, Marco. Sería más o menos así. Daré la última pregunta, si es. Claro. Oscar nos menciona, entonces, ¿Edipo sería paradójico, no tanto metafórico? Toda paradoja es en sí misma una metáfora. Eso es un hecho. Es decir, la idea de que yo tengo para elegir dos cosas que me parecen del mismo valor, he ahí lo que es una paradoja, en realidad encierra el hecho de que estamos atravesados por un lenguaje donde la metáfora es fundamentalmente, pues, valiosa, ¿no? O que tiene un lugar preponderante en en la, en el devenir de un sujeto en específico. Te diría eso, Oscar. Un gusto saludarte también. Sí, la última pregunta para ir cerrando esta conferencia, maestro. Sí. Menciona Ilse que se puede pensar en una formación psicoanalítica sin una aceptación a las teorías freudianas, que son señaladas por algunas posturas y movimientos como machistas. Oye, Ilse, eso es una pregunta. Me pones en aprietos. Voy a contestar súper rápido para no extenderme demasiado. Pero lo que te diría es que no podría haber una formación, desde mi perspectiva, no podría haber una formación psicoanalítica sin que hubiera una lectura crítica de Freud, al menos. No una aceptación, ojo acá, ¿eh? La aceptación es para los movimientos fascistas e ideológicos,
Si uno quiere hacerse de algún partido político, ahí es donde a uno lo invitan a aceptar ciertos dogmas. Pero entiendo que como analistas no estamos invitados a eso, sino a una lectura. Entonces te diría, Ilse, que la, la clave está en que toda formación psicoanalítica atraviesa por una lectura crítica de Freud desde mi posición actual, así lo entiendo. No se puede prescindir de él en la formación, sería errado, pero tampoco se puede admitir una aceptación sin reservas de lo que él está proponiendo, ¿no? Y también, pues te agradezco mucho la pregunta, Ilse. Muchas gracias, maestro Hugo. Creo que ha sido una conferencia muy gratificante y además pues ha generado muchos cuestionamientos, ¿no? Respecto a un proceso que pues todos estamos incluso aún en ello. Disculpa, Nathanael, ¿era posible que me permitas escribir mi correo electrónico para que la gente que tenga alguna duda o quiera plantear alguna cosa me pueda escribir? Porque vi algunas que estaban muy interesantes y me gustaría poder pensarlas. Claro, claro, maestro, si gusta. Bueno, ahí en el chat está mi correo electrónico. Te agradezco mucho a ti y a todo Clínica Psicoanalítica por estas jornadas. Y pues como siempre es un gusto saludarlos y charlar con ustedes. Muchas gracias, maestro. Hasta pronto. Hasta pronto.